Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observatorio. Hola, ¿qué tal, amigos? Me encuentro en su programa Enlaces y estoy muy contenta de que nos siga en nuestras redes sociales, de que siempre me esté mandando mensajitos de sus sugerencias de programas. Por favor, no deje de hacerlo. Si aún no me sigue en mis redes sociales, le recuerdo que me encuentra como Yanely Millán en Facebook, en Twitter, @Yanely. Me encantaría que me haga llegar sus comentarios y, bueno, me encanta estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Y también, si se pierden cualquier programa, pues recuerde que nos puede sintonizar por Argos Cursa TV en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy tengo un programa muy especial. Hoy tengo un invitado súper especial y un amigo. Él es Gabriel Hinojosa Rivero. Usted, si es poblano, se acordará que fue nuestro presidente municipal en el periodo 1996-1999. Y bueno, yo estoy muy curiosa de saber qué ha hecho y platicar con él. Bienvenido, querido Gabriel, por acompañarnos hoy. Gracias, Yanely, es un gusto aquí platicar contigo y el auditorio. Pues cuéntanos qué ha pasado contigo, cómo has vivido este periodo después de ser presidente municipal de Puebla. ¿Qué ha pasado con Gabriel Hinojosa Rivera? Bueno, yo vengo de una empresa de Abaco Computadoras y hice ahí como un paréntesis para meterme en esto de la política, que si quieres ahorita te platico, pero después de eso, pues mi actividad ha sido, desde luego, regresar a la empresa, que cuando salí de eso estaba quebrada y tuve que volverla a levantar. Y luego, pues otros proyectos interesantes que tengo, soy inquieto en la ecología y ahí estamos reforestando con unos amigos y en lo social no lo he dejado, ese compromiso de lo que aprendimos ahí, porque somos un grupo pues que fue una experiencia y seguimos tratando de empujar cambios desde la sociedad civil para que haya mejores gobiernos, democracia, etcétera. Y es un trabajo ahí poco a poco. A esas tres cosas, y bueno, desde luego la familia, y esas tres cosas son las que le entramos al asunto, ¿no? No, pues muy bien. Fíjate que yo estoy como muy inquieta porque tú hiciste algo que creo que a nuestros amigos les va a interesar mucho. El tema que venía en Puebla ganando, o teníamos un gobierno priista, y tú hiciste algo que ahorita nos cuentas para darle ese cambio y que el pueblo, las personas votaran por el PAN. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo primero es, no hay mejor momento cambio que aquel cuyo tiempo ha llegado, ¿no? La gente estaba muy enojada porque habían subido el IVA, cedillo, del 10 al 15. Desde luego ya estaba medio harta de los gobiernos priistas y bueno, yo voy a ayudar porque yo estaba ahí en la empresa y dije, pues hay que ayudar al cambio. Y para mi sorpresa, de repente en el PAN se voltean y me dicen, oye, queremos que tú seas candidato, porque yo no era panista. Yo era ciudadano. Traíamos otro rollo del Foro de Cambio Empresarial, protestar porque Salinas abrió el país sin piedad para las empresas, cosa que generó que muchas empresas mexicanas quebraran. Pero bueno, de repente los altos mandos del PAN local dicen, pues ¿por qué no te metes tú de candidato? Mira, pues tú eres hijo de don Luis Hinojosa y doña Lupe, pues que eran grandes luchadores del PAN, fueron de los fundadores del PAN en Puebla. Yo les dije, no, pues yo vine a ver que me digan quién es el candidato, yo les ayudo, ¿no? Claro. Pues no, que me van a pedir. Y pues como soy medio aventado, le dije, bueno, pues órale, va. Y entonces ya me metí de candidato totalmente sin quererlo, sin desearlo y sin pedirlo. Claro. Digo, sí quería uno el cambio y todo esto, pero yo no me había metido nunca a la política ni a las cámaras empresariales. Yo estaba en mi rollo, ¿no? Que era el automovilismo, mi empresa, mi familia. Claro. ¿No? Y de repente me encuentro ahí. Entonces,
Pues fue como me invitaron. Yo sostengo que me dieron la candidatura porque estaban seguros de que iban a perder. Fíjate. Contra Bartlett, ¿no? Claro. O sea, porque tú sabes que en los partidos hay las bases, que es gente muy buena, muy trabajadora en su mayoría, y están los mandos, las mafias del poder, como les llama AMLO, ¿verdad? Todo grupo tiene elites que controlan el poder. Entonces, ninguno de ellos quiso meterse de candidato. Yo dije, no, tú, no, pues yo no. El único que quería era el eterno candidato que se llama Francisco Fraile. Pero a ese le dijeron, tú ya chole, ya aburres. Está esta Hinojosa que viene de la ciudadanía, algo fresco. Total. Y Villa Escalera, que también era un luchador. Entonces ya el PAN me eligió su candidato, no lo voy a hacer muy larga, y empezamos la campaña. Yo ni idea cómo hacer campañas, ni idea de cómo gobernar. Claro que cuando uno gobierna, digamos, los empresarios tendemos a creer erróneamente que nuestros talentos de líderes empresariales son suficientes para gobernar. No lo son. Tienes una parte de esos liderazgos que te permite ser organizador de hombres, de organigramas, etcétera, pero la política es otro rollo. Pues yo dije, pues cómo no. Pues, yo puedo. Además yo ya el PAN en ese entonces, que era 1995, había perdido porque le habían robado las elecciones. Dicho en otras palabras, ya había ganado el voto popular. O sea, Ricardo Villa Escalera arrasó con su contendiente. Le robaron la elección. Y yo creo que 2 veces la mayoría de los votos ya eran del PAN, pero se las habían robado. Pues claro que en ese México nunca había habido alternancia. Las elecciones eran patéticas, abrían las urnas, las rellenaban, se dice las embarazaban, ¿no? O sea, una vez yo llegué, era yo cuidador de casilla que me mandaron, llegué a las 7 de la mañana y la urna ya estaba llena. ¿Cómo crees? A las 7 de la mañana. No se había abierto la casilla. Wow. Ese era el PRI de antes. Los jóvenes de ahora, como tú, no les habrá tocado eso. Pero era bárbaro el asunto, ¿no? Claro. Mandaban a una bola de maestros en plan mafioso, hacían lo que querían. Claro. Bueno, la elección de Villa Escalera, se llevaron las urnas, después de la votación se llevó, con ayuda del ejército, recogieron todas las urnas antes de que cerrara, se las llevaron ahí al Zócalo, al edificio ese donde está el banco, Maximiliano Reforma, hoy más bien no es Maximiliano, es Juan de Palafox. Juan de Palafox. Me puedes preguntar por qué le cambiamos el nombre. Ok. Pero yo todavía me quedé. Y ahí las operaron a las urnas durante la noche, las abrieron, se cambiaron los votos, las volvieron a cerrar y dijeron, ahí está el conte. Wow. Ganó el PRI. Dale otra vez. Pero eran otros tiempos. Entonces regreso a tu pregunta para no perderme. Y lo que pasó, yo empecé de candidato y empezamos a innovar mucho en la campaña, porque yo tenía mucho tiempo de ver que los luchadores de la democracia, entre ellos mis padres, pues cada elección tenían así como una gran esperanza, y cada domingo pues otra vez nos volvieron a robar. Claro. A robar, a veces a golpear, porque ahí te golpeaban. O sea, tú ibas de representante del PAN a una casilla y a veces te sacaban a golpes. Fíjate. Para hacer sus movimientos, ¿no? Ahí. Porque era el único partido opositor. El PRD en ese entonces estaban haciendo. Pero eran tiempos muy difíciles y entonces pues hicimos una campaña innovadora. Por ejemplo, yo le quité el color azul a la campaña. Exacto. Le puse amarillos y negros. Había folletitos que regalábamos con la onda de la prueba Pepsi, ¿no? Y Coca, entonces metíamos PRI, PAN, y la gente se moría de risa. Había otro folletito que decía, ay, qué buena medicina es usar botacilina, y no sé qué, puras cosas así con humor, para los males de la democracia, use botacilina, y entonces la gente se moría de risa. Yo inventé subirme a las combis, o sea, yo decía, puta, ¿dónde me van a oír? Perdón.
¿Dónde me van a oír? Entonces, pues en las combis o en los camiones, toda la gente me va a estar bien. Entonces le decía yo al chofer, oiga, me da permiso, así como guitarrero de ese entonces. Ajá. Entonces me recargaba yo en el tubo junto al chofer. Ay, una cosa que no sé qué, que el pan y el cambio. Y agarró yo volantes y trípticos. Decía, ¿quién me quiere ayudar? Voy a pasar, tomen los que quieran. Entonces yo caminaba hacia atrás y la gente tomaba. Wow. Y me bajaba yo y otra calle y otra así. Y luego de regreso, y ahí estaba yo patrullando, pues nunca lo habían visto, ¿no? Entonces la prensa estaba divertidísima. ¿Qué hace este loco subiéndose a las combis, no? Pero bueno, fue una campaña muy interesante, aprendes mucho. Claro. La gente te dice muchas cosas, entre ellas algunas increíbles. En las colonias populares, por ejemplo, la gente me decía, señor Hinojosa, sí, ya un cambio, por favor, pero regrese usted, no nos deje. Y otros te decían, robe usted, pero poquito. Wow, o sea, todos los dichos, Sí. ¿no? Que te van diciendo. Sí, la gente ya está, dice, bueno, ya por lo menos roben poquito. Claro. Entonces uno le decía, no es de robar. Pero ya decía, no, entonces se haga usted tonto. Va usted a llegar, robe usted, pero poquito. Pero poquito, ¿no? Y no se olvide de nosotros. Y regrese, no se olvide de nosotros. Y luego les decía, oigan, ¿qué piensan del gobierno? Porque la gente cree que los mexicanos no entienden que la causa de los problemas son los malos gobiernos, pero tú haces una encuesta y le preguntas a quien sea qué piensa del gobierno y te contestan con una palabra más o menos grosera, pero es universal. Los pobres hablan muy sinceramente. Dicen, pinche gobierno. Claro. Todo mundo te dice eso. Ya. O sea, está claro que los mexicanos, los poblanos, no confían en sus gobiernos. Eso te lo dicen en las campañas. Exacto. Te lo repiten. Y bueno, pues ya el día de la elección, ya cansadísimos con la lengua de fuera, se había levantado una buena expectativa. Y me dicen, ya no salgas el día de la elección porque los priistas son malísimos. Y si sales en tu coche te van a chocar y te van a decir que no sé qué. Y bueno, está bien, me quedo en mi casa. Wow. Entonces, yo ya descansaba el domingo y ya decía yo, qué flojera el lunes tener que ir a protestar por el robo de la elección. Sí, Vez. claro, o sea, tú pensabas que que iba a pasar lo mismo. Pues esa era la siempre, certeza, ¿no? pues Claro. siempre había pasado. ¿Por qué iba a ser diferente? Exacto. ¿No? Yo decía, qué flojera ir a gritar el lunes. Nos robaron. Claro. Nos robaron otra vez. Pero ya por la noche me voy a las oficinas del PAN. Como digo, yo no era panista, pero empiezan a llegar todas las actas. Ganó el PAN, ganamos. A las 12 de la noche dije, no, ya ganamos. Qué sorpresa. Había el gobierno federal de Zedillo, que hay que darle ese crédito de que él permitió que hicieran muchas barbaridades antes de la elección, como se siguen haciendo. Okay. Pero en ese momento ya Europa sobre todo, y Estados Unidos también le dijeron, ya no pueden robarse las urnas. Ya, por favor, no pueden ser un país decente con ese robo. Entonces ya voto que caiga en la urna, voto que cuente. Y entonces Zedillo mandó gente federal a parar aquí el robo. Y entonces había 3 casas de 3 operativos, las ubicamos. No tuvimos que hacer nada porque el gobierno federal le dijo a Val, quieto. Wow. Robar la elección ya. Ya O no sea, se puede. como cayó. Y entonces, pues ya desde ese entonces, más o menos, en México, los votos que caen en la urna, haya sido como haya sido, robados, comprados, equivocados, se cuentan como va. Okay. Esto es cierto ya en este país. No sé si ahora en esta última elección que están peleando haya habido alguna barbaridad del pasado. Parece que quieren regresar al pasado. Claro. Pero, bueno, pues de repente digo, ching, ya ganamos, ¿y ahora qué hago? En campaña me decían, la ley te obliga a hacer un plan de gobierno, que no sé qué, y mi planilla de regidores me decía, hay que hacer eso. Yo decía, no, yo voy a ganar votos, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Ustedes hagan ahí un plan de gobierno, si nunca hemos gobernado, ¿para qué vamos a estar haciendo planes de gobierno? Claro. Yo voy por los votos, ¿no? Y entonces el domingo en la madrugada digo, ya y el ganamos. plan de gobierno, ¿no? Fuimos al Zócalo y ahí la gente, ¿no? Una gran alegría, porque era la primera alternancia que se había dado en Puebla a nivel municipal. Exacto. En otros municipios de Puebla, como Tehuacán, ya se había dado, pero en la capital nunca había gobernado nadie que no fuera el PRI. Entonces, pues yo digo que me dio un susto, dije, ¿y ahora qué hago?
cosa, ¿no? Qué susto, ¿no? ¡Qué susto! Ya ganamos. Yo no sé cómo gobernar y ahora cómo le vamos a hacer. Y de ahí viene ya otra historia de cómo organizamos. Yo dije, bueno, está bien, no sé, voy a preguntarle al PAN. Pues al PAN municipal, no, pues no saben nada, están igual que yo. Al estatal tampoco. Fui al PAN nacional y les dije, oigan, presidentes, que ya para entonces el presidente del PAN era Felipe Calderón. Perfecto. Y le digo, ya gané, ¿cómo le hago? No, pues no te preocupes, el pueblo es el soberano, te puso a ti, pues a ver cómo le haces. Yo dije, estos cuates no saben nada. Pero si quieres, vete a ver otros alcaldes, al de León, que te platique. Pues ya fui a ver alcaldes del PAN que habían innovado, empezado, fueron muy generosos, nos dieron muchas ideas y ya regresamos y durante 3 meses que había de lapso, que eso es mortal, pero en este caso fue verdaderamente importante, organizamos un gobierno. Yo creo que uno de los logros que tengo más orgullo, es de los pocos conocidos, de no tener un equipo de gobierno, porque nunca nos habían dejado ver ni cómo se gobernaba. Claro. Jalamos una bola de directores muy buenos, que dejaron sus empresas, sus negocios, sus actividades para venir a servir y se hizo un equipo muy sólido. Y cuando entramos, pues no tendríamos mucha experiencia, pero éramos un organigrama, por lo menos el gobierno, muy fuerte, con gente muy capaz, que le echó muchas ganas y eso nos hizo resistir muchísimo a esos. Porque bueno, además los próximos 3 años fue de que nos echaron todo lo que pudieron, aceite, grasa, cebo, para resbaláramos, cayéramos, nos quitaron dinero, hicieron grosería y media. La gente dice, ¿cómo te fue? Digo, no, es que la verdad de las cosas es que ni la sociedad sabía cómo era un gobierno de alternancia. La sociedad también tuvo que aprender. Los priistas no sabían qué cara poner. No sabían si insultarme, golpearme. No entendían nada. Estaban como moscas aturdidas. Y el propio gobernador Bartlett, ¿no? Cuando ya ganamos, yo dije, pues ve a ver al gobernador. Me decían todo el mundo, yo le tenía coraje, ¿no? Por todo lo que... Dije, bueno, voy. Y me dijo, no. Hablamos cuando yo regrese de París. Pues era como diciembre, ¿no? Su esposa estaba en París, la fue a ver. Y me dijo, voy a lamer mis heridas. ¡Wow! O sea, para Bartlett, esa derrota, ese triunfo mío, él lo entendía con bastante claridad. Él tenía aspiraciones presidenciales y era un golpe mortal a sus aspiraciones. Sí, claro. ¿No? Esas eran sus heridas, ¿no? Pues ya se fue a lamer sus heridas, ya regresó en enero, platicamos y me dijo una frase muy chistosa, ¿no? Ahí platicando, él siempre era amable conmigo, no era un tipo ni grosero ni maleducado. Fíjate. Conmigo, sí, lo que quiera, salía yo y hacía otra cosa, pero en las formas siempre fue una gente muy correcta. Y entonces ya que regresé me dijo un día, pues es que me ganaste 184,000 votos contra 140,000, dice 42,000 veces. Ya era mucha diferencia, como diciendo, ya no pude. Cuando la gente se volcó de tal manera, ya no pueden hacer maromas. Claro. Un triunfo pequeñito te lo voltean en un segundo. Pero un triunfo de ese tipo no pudieron. Y bueno, ya después vinieron los 3 años, creo que nos acabaríamos tu programa, pero bueno, cualquier cosa de esa te puedo platicar. Sí, claro. Pues vamos rapidísimo a un corte. Este está súper interesante, es una historia de éxito que me encanta que nos compartas hoy aquí con nosotros, querido Gabriel. Vamos rapidísimo a un corte. Queridos amigos, escríbanos en nuestras redes sociales, llámenos a cabina, seguimos en contacto y regresamos enseguida. Regresamos, amigos, estamos hablando con Gabriel Hinojosa, una historia de éxito que nos comparte hoy de cómo fue el proceso de innovar, de entrar después de muchos años de un gobierno priista, cómo fue gobernar ahora desde otro punto de vista. Oye, Gabriel, el hecho de que tú hayas llegado sin saber nada, desde tu puesto como ciudadano, como empresario, jalar a tu gabinete, también amigos empresarios, creo que esto pudo haber sido muy bueno, ¿no? El no saber nada, el tener como desconocimiento, ¿crees que haya sido bueno? Claro, eso nos forzó a ser creativos,
Claro. Además, digamos, políticamente, en política tú casi no llegas a una candidatura de ese tipo sin haber tenido que hacer muchos compromisos con diversos grupos internos. Claro. O sea, el poder es una estructura que se va construyendo como una pirámide. Y yo no tuve ninguno de esos compromisos, porque a mí me pidieron, entonces, oye, que yo, si me das una regiduría, yo no voy nada. Nada a cambio de nada, yo no me comprometí con nadie. Uno, no sabíamos cómo gobernar. Dos, y eso nos dio una enorme libertad, creatividad, etc. Había muy poco presupuesto. Nada más para que tenga una idea de tu auditorio, el primer año que yo entré, el presupuesto era de 350 millones de pesos al año. Okay. Y más o menos 300 ya estaban comprometidos, porque tienes que pagar la nómina, 100, alumbrado, basura, bla, bla. Claro. O sea, me quedaban 50 millones un año para jugar. Y eso a tu auditorio posiblemente le interesaría. Yo entendí muy bien que Manuel Bartlett iba a poner un cerco económico, un político y un comunicacional. Entonces empecé a trabajar para romper esos cercos. El comunicacional, nos fuimos a la Ciudad de México, nuestro pleito era con los medios nacionales. Fíjate. Lo llevábamos allá. Claro, aquí ya sabíamos que estábamos derrotados. Pero, y luego el económico, hicimos una gran batalla municipalista en el que yo personalmente, con otros 15 alcaldes y una unión de alcaldes nacionales, logré el apoyo del PAN, del PRI y del PRD nacionales para que se aumentara el presupuesto a los municipios. Wow. Además, Zedillo había ofrecido que le iba a aumentar y no había cumplido. Al priismo le dije esto: mira, estás perdiendo las principales capitales del país porque tus alcaldes no tienen dinero. Claro. Ya ni decimos que además unos ni siquiera lo gastaban bien. Pues sí. Pero vas a seguir perdiendo con nosotros. Y como nosotros tampoco vamos a poder, vamos a perder con el PRD. Claro. Y como el PRD no va a poder, se va a perder toda la confianza en este país. Así es que yo les sugiero que suban el presupuesto a los municipios. Me dijo, tienes razón, vamos a hablar con el presidente. Hice lo mismo con el PRD. Sí, sí, sí. Que ya gobernaba Texcoco y andaba, no sé si Ciudad Neza o por ahí. Y total, cuando Zedillo en 97 pide el presupuesto nacional, porque quien aprueba el presupuesto de gastos es el Congreso. Esto es muy importante porque mucha persona piensa que es el presidente quien decide cómo se gasta el dinero. No. Entonces ahí le dicen, sí, presidente, pero ahora le cumples a los municipios. Entonces el presidente responde, no puedo hacer un cambio constitucional porque es la Constitución la que dice que a los municipios de este país solo se les reparte el 4%, que es muy poquito. Yo decía, nos tienen de barrenderos y no nos dan ni para escobas. Pero Zedillo dice, pero vamos a dárselo por medio del ramo 33. El ramo 33 es como una cuenta contable nacional. Ya. Digo, para lenguaje de contable. Claro. Y entonces sube el presupuesto. Yo termino con 700 millones. Hoy en día, debido a ese movimiento, el municipio de Puebla tiene más de 4,000 millones. Wow. O sea, todos los municipios del país reverdecen por ese movimiento municipalista en el que me ayudó el PAN, Carlos Medina. Había un Luis Olmos del PRI nacional y no recuerdo el nombre del PRD, pero esto es un dato histórico poco sabido. En esa coyuntura, por ese ataque de Bartlett, yo recurro a ganar en otro territorio y eso tuvo un gran impacto nacional. Hoy todos los municipios que vean su historia van a ver que tienen aún poco dinero, pero comparado con ese entonces es muchas veces más. Un incremento importante. Entonces, pues bueno, ya hicimos todo eso y fue divertido. Algún día voy a escribir un libro porque hay muchas anécdotas por ahí de todo tipo, pero el dinero era una. Luego Manuel Bartlett, ya que ganamos esa, dijo, pero no se preocupen, yo voy a inventar una ley en Puebla que diga que el gobierno del estado decide dónde se aplican los dineros ganados por Hinojosa. Y entonces nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia, una controversia, y se la ganamos, ¿no? Y pues ya lo doblamos. Y el último año yo ya tuve dinero. Ya no me dio tiempo ni de gastármelo, porque has de saber que en el gobierno es muy complicado gastar el dinero. O sea, tú quieres hacer un puente y es un proceso que te lleva, arrancar ese puente te lleva 8 meses. Porque la ley te obliga a procedimientos que consumen mucho tiempo. A menos que te los brinques, ¿no?
pero pues yo tenía al enemigo enfrente, no me iba yo a brincar no nada. podías brincártelos. Me metían al bote, ¿no? Pero al final me sobraba dinero, compré los bochos, Bartlett todavía no me entregó 10 millones de pesos, algo así, no, 50 millones, se hizo tonto y se los entregó a Mario Marín cuando entró. Pero bueno, toda esa, yo creo que, y Puebla estaba muy sucia cuando yo entré. Hoy Puebla es una ciudad limpia, ha mejorado mucho. Claro. Antes era, cuando yo entré, no sé qué mano negra, sacaban la basura y la tiraban en la calle, para nada más de coraje, ¿no? Entonces, era un problema, ¿no? Mandaron a los malos espíritus a molestar. A molestar, y pues con todo eso tuvimos que lidiar, ¿no? Pero bueno. Y aquí un punto bien importante que veo es la parte de innovar, ¿no? Bueno, ante estos obstáculos, ¿cómo podemos darle la vuelta? El tener soluciones creativas. No solo eso, sino que tú no puedes, ni una empresa, ni un gobierno, ni nada de esto, definir cómo vas a hacerlo si no tienes claros tus principios. Exacto. Entonces yo cuando gané dije yo entiendo que una empresa se diseña, cualquier cosa se diseña de acuerdo a una convicción. Claro. Entonces yo le dije al PAN, a ver, denme sus principios, y tomé, a ver, democracia, humanismo, preferencia por el pobre, esto. Y a partir de eso empecé a construir un gobierno. De ahí se deriva, por ejemplo, democracia, los miércoles ciudadanos, accesibilidad. Había un periódico que se llamaba Poder Ciudadano, se repartían muchísimos por toda la ciudad. Tenía un programa de radio los sábados en la única estación que me dio en horario pues muy bajo, que era sábado de 9 a 10, claro. Pero nos abrimos a la ciudadanía, el edificio para los regidores. Se cambió la forma de cobrar en tesorería, te ponían sombras, agua, televisión, sacabas tu ficha como el jamón, ibas a pagar tu predial. La gente decía, nunca nos habían tratado así. Claro. Era un gobierno que tenía una convicción de que el sujeto de su acción y de su amor era el ciudadano. Entonces al ciudadano lo empezaba a tratar con gran dignidad. Y el ciudadano estaba acostumbrado a que lo hacían asolearse en colas y lo maltrataba una gente con una cara de odio. Pocos amigos, ¿no? Y de repente llegaba y lo trataban como... Entonces se quedaron así. Ese estándar cambió en Puebla. Hoy te tratan bien, pero porque el pueblo, digamos, una vez que ve un estándar ya no acepta que se lo quite. Exacto. Entonces lo fuimos empoderando, le fuimos diciendo la verdad. Pues no sé qué tanto de eso habrá quedado. Hicimos un convenio inesperado con las Naciones Unidas, en la que las Naciones Unidas nos decían, con este programa que ellos tenían, se lo hemos ofrecido a países, no lo tomaron. Qué raro que venga un municipio y nos diga que sí, pero nos dijo la ONU. Se trataba de, con la asesoría de la ONU, iban a democratizar Puebla, hacer todo un programa padrísimo a nivel mundial. La ONU nos dijo, va a costar, deposita eran 10 millones de pesos. Nosotros lo vamos a gastar, el 5% lo cobra la ONU para sus gastos, y el 95% se va a regresar íntegro a este programa en Puebla. Wow. Así lo hicimos, se firmó, vino el mero de la ONU, y eso, por desgracia, cuando yo salgo, se vuelve a dar alternancia, regresa el PRI con Marín. Marín dice, Hinojosa le regaló el dinero a los ricos, siendo que hay tanta pobreza, y que va a la ONU y que pide las entradas y que cancela el programa. Wow. Fue una cosa terrible. Puebla hoy sería un ejemplo mundial de intervención de las Naciones Unidas para ayudar a una sociedad. Claro. Pero pues la elección la ganó Marín con bastantes malas mañas y pues bueno, se perdió eso, ¿no? Entonces luego fue Hinojosa regala el dinero de los poblanos y todo eso se dio por ahí. Yaneli. Lo que es una realidad, querido Gabriel, es que en la actualidad ya la sociedad, como bien lo decías desde un principio, ya no cree en los partidos. Por ejemplo, el caso que se dio en Monterrey, ¿no? Que gana un independiente. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves? ¿Cómo ves que ha cambiado? ¿Regresamos a lo mismo? No, yo creo que hay una convicción muy clara de que México tiene que cambiar. No nos gusta
los extremos que vemos, la pobreza, la injusticia, que se sigan manipulando las elecciones, la corrupción, el robo, el saqueo de este país es enorme, ¿no? Y eso genera mucha pobreza, mucho dolor, mucha muerte. La gente ya se dio cuenta. Lo que la gente la tienen entrampada es en este sistema en el que no hay segunda vuelta electoral. Porque entonces el PRI lo que ha hecho es propiciar que se polarice el resto del voto. Entonces el PRI con un 30%, si divide el otro 70 entre 5, exacto, ellos han alargado su estancia en el poder. Las democracias modernas tienen segunda vuelta, lo cual quiere decir que los dos que tengan más votos, 3 semanas después vuelven a ir a otra elección, pero ya los demás se borran. Eso consolida que uno tenga mayoría, que se reagrupen las fuerzas. Claro, el PRI sabe con toda claridad, como lo sé yo, que si hay segunda vuelta en México, dejarían de ganar mucho de lo que hoy ganan a la mala, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, en una segunda vuelta en el Estado de México ahorita se hubiera ido Del Mazo y Delfina, y los demás van para afuera. ¿Quién creen ustedes que hubiera ganado? Pues Delfina, ¿no? Pues así de fácil. Toda democracia, Francia, Chile, Uruguay, Brasil, todos tienen segunda vuelta. Estados Unidos no, pero tiene otro sistema parecido porque tiene la primaria que es antes, pero siempre 2 finalistas a la final. El que gana tiene por lo menos el 51% compromiso social y se reagrupan, se da permeabilidad a la democracia. En México eso no los tienen detenidos, hay que luchar por eso. Claro. Hemos luchado por el voto nulo, por candidaturas independientes, por la segunda vuelta, pero ahí sí nos hemos estado topando con la pared. Cuando el pueblo de México le quita el poder en la Cámara al PRI, los próximos tienen que poner segunda vuelta, porque necesitas a la Cámara, no al presidente. Exacto. Es el Congreso el que tiene que cambiar, hacer una reforma política de manera que la voz del soberano, que es el pueblo, mediante estas votaciones se obedezca. Claro. Pero esa lucha, y a ver cuándo se da, ¿no? Y bueno, tú después de esto creaste un movimiento social que saliste de ahí, pero sigues atrás, ¿no? Detrás de cámara, por decirlo así, apoyando todos estos movimientos. Sí, yo cuando ganó era yo ciudadano, no tenía yo partido. Ya que gané, el PAN me dijo, oye, inscríbete. Dije, pues me parece correcto. Pero luego me doy cuenta de cómo son las cosas dentro del PAN. Y digo, esta no es mi vocación, y renuncio al PAN. Pero al salir dijimos muchos, ¿qué vamos a hacer con lo que aprendimos, con nuestra experiencia? ¿Que ya nos vamos? Exacto. ¿O qué? Entonces lo que resulta de todo esto que para nosotros era un dilema moral, porque no puedes decir ya me voy. Exacto. Porque uno sabe que uno adquirió una experiencia muy importante que no cualquiera la tiene. Y entonces inventamos una cosa que yo encabecé, que se llamaba Gobierno de Segunda Generación, que eso desde la sociedad hemos estado empujando, que es decir, ¿cómo lo haríamos de nuevo con todo lo que ya aprendimos? Porque en este país hay una fábula griega que es de Sísifo, me parece que es alguien carga una piedra en una montaña lodosa y cada mañana aparece en la base, ¿no? Y la tiene que volver a cargar. En este país cada 3 años nos pasa eso. Ahí va uno nuevo, tenemos esperanzas y el nuevo hace las mismas tarugadas que el anterior, ¿no? Entonces no hay un aprendizaje, no hay un cambio, y el gobierno de segunda generación lo que dice es, todo esto que aprendimos vamos a plasmarlo en una nueva propuesta. Vamos a decir que sería gobierno un escalón arriba. Y luego tendrá que venir el de tercera y el de cuarta. Es una evolución constante. Pero lo que no puede ser es que tropecemos de nuevo con la misma piedra. Claro. Porque nadie aprende, nadie hace planteamientos nuevos, ni diferentes. Los partidos están perdidos en una guerra del poder sin propuesta real de cambio. No hay quien esté yendo por la mejor gente, no la están preparando, no están haciendo un planteamiento estratégico para cómo gobernar y para cambiar a México. Yo creo que eso nos hace falta. Y estamos con discursitos baratos, spots de 15 segundos, fotografías en el post, a ver quién está guapo y su esposa qué tan guapa también está. Y bueno, ahí nos damos con esas tonterías, que el país sigue clavándose. Claro.
ese es el punto, ¿no? El que nos están como distrayendo de alguna manera con toda esta publicidad engañosa, y ahí estamos, ¿no? Mediáticos. Mediática, sobre todo. Pero se va rompiendo, las redes sociales lo están rompiendo. Es decir, ahí va México, ¿no? Habría que empujarlo todos con la mayor fuerza que podamos, con inteligencia. Va evolucionando. Yo no hablo de una sociedad sin esperanza. Hablo de una sociedad que está llegando a límites y a entendimientos muy valiosos para generar un cambio. Ahora, problema es que venga un cambio que no nos lleve, un cambio sin planeación, sin coaching. No, pues bueno, eso es peligroso porque ahí sí nos pueden matar la esperanza. Claro. Pues bueno, vamos rapidísimo a un corte, queridos amigos, y regresamos para terminar este programa que está súper interesante. No le cambie y escríbanos en nuestras redes sociales. Recuerde, me encuentra Yanely Millán, Facebook, Twitter, @Yanely. Regresamos, amigos, estamos hablando con Gabriel Hinojosa Rivero y, bueno, por ahí se quedó una pregunta que me gustaría retomar. El por qué cambiaron el nombre de la calle a Juan de Palafox y Mendoza. Sí, bueno, esa calle principal para los jóvenes se llamaba Avenida Reforma, y pasando el Zócalo se llamaba Maximino Ávila Camacho. Ya. Y Maximino Ávila Camacho es un personaje que es una vergüenza nacional, pero fue gobernador y impuso acá, era bárbaro, vaya. Para tener a una mujer que le gustaba, mataba al cuate, así de fácil. Y entonces, yo no sé quién se le ocurre subirlo a una calle principal, y yo me doy cuenta y digo, me lo tengo que quitar de acá, ¿no? Claro. Y entonces, de repente se alborota el gobierno del estado y el arzobispo Rosendo Huesca, porque se iban a cumplir los 400 años de Juan de Palafox y Mendoza. Uh-huh. Y que era un arzobispo, el de la biblioteca palafoxiana, etcétera, ¿no? Un erudito. No es mi tema. Pero yo dije, para quitar este cuate y que no me ataquen, les voy a decir que me uno a las celebraciones, fíjate, nombrando esta calle Juan de Palafox y Mendoza. Pues entonces el cabildo ya lo autorizó y el gobernador y el arzobispo aplaudió, obviamente, porque claro, pues, Juan de Palafox fue obispo de Puebla y se la tuvieron que tragar. Y entonces un día, con mucho gusto, que voy y que quito todas las placas de Maximino Ávila Camacho y que pongo Juan de Palafox y Mendoza. Debo decir que estoy arrepentido de algo de eso, porque en ese proceso se anunció y la prensa, y pues nadie podía rezongar, ¿no? Porque claro, pues sí, Juan de Palafox, qué buena idea. Bajita la mano. Yo nunca dije que yo estaba bajando a Maximino, porque era una vergüenza para los poblanos que alguien que los había maltratado de esa manera le permitieran seguir ocupando una calle, claro, la principal. Entonces me llegó una carta de Doher, que era el rector de la universidad, y me dijo, alcalde, le pedimos que la calle se llame Universidad. Y yo andaba medio enchilado porque me habían hecho varias groserías también ahí en la universidad. Y dije que no, pero si yo pudiera, le pondría yo Universidad, Avenida Universidad. Yo creo que ese era el símbolo correcto, era una sugerencia correcta, por el mensaje que manda a los jóvenes, la importancia de la educación, etc. Y al final Juan de Palafox y Mendoza, pues, bueno, era un español y no, digamos, debí de haber puesto a la universidad. Si algún día alguien puede, yo me encantaría que le pusieran Avenida Universidad, y me equivoqué al no tomar esa sugerencia. Claro. ¿No? Sobre todo pero por el mensaje, políticamente, ¿no? Fui claro, muy hábil. Porque no les quedó más que sumarse, ¿no? Exacto. Y ahora también, bueno, nos comentabas en un principio que estás también en este otro, en esta parte de sustentabilidad. ¿Ahí qué estás haciendo en el tema de reforestación? Bueno, la empresa, cuando yo salí había que levantarla, ¿verdad? Yo llevo ahí muchos años vendiendo computadoras y ese es de ahí vivo, ¿no? Claro. Pero cuando me fui se cayó. Pero otra
cosa que me angustia mucho es el tema del ecologismo. Sí, claro. Y entonces, pues estarse angustiando no es mi tema, sino hacer algo al respecto. Entonces, con unos socios, que son Gerardo Navarro y Rubén Cervantes, compramos unas tierras por ahí en la Sierra Norte y las hemos reforestado. Hemos sembrado 50 hectáreas de caoba y 20 hectáreas de bambú. Wow. Y yo creo que es muy importante que reforestemos la tierra. Claro. Urge para este tema del cambio climático. Ahora Trump ya dice que no existe el cambio climático, le va a dar reversa, es una vergüenza mundial. Sí. El Acuerdo de París, finalmente los países están diciendo vamos mal, hay que corregir. Claro. Y Trump dice, no, a mí me vale, voy a sacar carbón de nuevo y el petróleo. Pero es un esfuerzo de reforestación y además, pues la caoba se tarda 35 años. Yo digo, ya sí, con que me hagan mi ataúd de caoba ya voy de gane. Porque bueno, pues es una madera preciosa, pero sí, es muy lenta. El bambú es más rápido, el bambú se tarda 5 años, madura a los 7 y produce. Y el bambú también puede sustituir en mucho a la madera, polines, pisos. El bambú es un pasto gigante, hay 1000 y tantas especies, pero hemos olvidado su uso. Claro. En Asia se usa muchísimo y es un material muy ecológico porque renace y renace y renace. El bosque de bambú limpia 15 toneladas de CO2 al año por hectárea. O sea, la porquería que estamos echando al aire, los bosques la usan de alimento. Claro. Pero hay especies que limpian más. El bambú es una de ellas. Fíjate. Es un proyecto muy padre. Y pues ahí va, ya mi bambuzote tiene como 15 metros de alto. Te metes a ese bosque y se siente fresco. Ahí hace calor, ¿eh? Claro. Es cerca de Martínez de la Torre, pero en el estado de Puebla. Uh-huh. Es un calorón, pero tú te metes a ese bosque de bambú, se refresca. Y era un área toda esa que estaba ya pelona. Los seres humanos deforestamos toda esa tierra, esa sierra preciosa para meter ganado. Entonces nosotros compramos un rancho ganadero y le regresamos sus árboles. ¡Ay, qué bonito! Es muy padre, es muy divertido. Estoy aprendiendo un poco de ranchero, pero bueno, pues hay que hacer algo claro, por la naturaleza todos, ¿no? Oye, coloco la esquina de Ábaco es esquina verde. Claro, me encanta. Tiene una silla, sombra, bebedero de agua purificada. ¿Cuándo has visto un bebedero público de agua? Nunca. Plantas. Sí, soy ecoloco, ni modo. Eso es lo más bonito de tu negocio. Las plantas, los arbolitos, entras y el olor a madera, ¿no? Para mí eres una persona así súper creativa e innovadora. O sea, también en tu negocio, bueno, fuiste la primera empresa que tuvo Macintosh, ¿no? Sí, empezamos con la Apple II, imagínate. Steve Jobs había sacado apenas la Apple I y salió la Apple II, 79, ahí entré en contacto con eso y dijimos, esto va a explotar. Y luego el edificio, pues sí estaba pelón como toda la ciudad, sí, pero entonces decidimos sembrarle unos laureles en la banqueta y si pasan por ahí frente a Suburbia, van a ver de los poquísimos edificios que tiene un macizo verde. Sí. Y ese nos da sombra, alegra y pues sí, hacer algo. Es un árbol que sobrevive muy bien en la banqueta. Claro. Nada más, claro, hay que podarle, cuesta algo, ¿no? Pero yo creo que a la ciudad nos hace falta mucho verde. Y Ábaco quiso dar ahí un testimonio de eso. Se hace muchas acciones en Ábaco de ahorrar energía eléctrica, todo entramos un poco en la medida de las posibilidades. Ahora queremos poner celdas solares. ¡Guau! Eso estaría genial. Porque como hay muchas computadoras prendidas, la energía eléctrica que gastamos y que luego las señoras dicen, pues es que yo prendo mi licuadora y no huele nada, no hay contaminación. Se les olvida que la energía eléctrica se produjo, y en México el 80%, en una planta termoeléctrica que esencialmente está quemando petróleo. Entonces la contaminación está lejos de nosotros, ya la electricidad es muy bonita, ¿no? Hay que ahorrar electricidad y ahorraremos contaminación. Claro. Todo el mundo debe de apagar lo que no necesita. Focos LEDs que ahora dan más del doble de luz por la misma electricidad. Claro. Yo creo que nos toca cambiar. Exacto. Al gobierno, desde luego, empujar ese cambio y no veo que lo estén haciendo con fuerza. Por lo menos no se nota mucho. Algo. Claro. Pero no tanto. Y a todas las personas que estén interesadas,
quizás a pertenecer a este movimiento está abierto para seguir sumando personas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podrían contactar, obtener más información? Pues este movimiento es más bien un tanque de pensamiento y lo que hacemos es convocar por acciones específicas en cada elección. Okay. Por ejemplo, ya no sé, creo que fue 2009, convocamos al voto nulo como un movimiento de protesta para decir que hubiera reforma política. En la ciudad de Puebla fue de las ciudades más altas en voto nulo, el 13%. Yo anduve en las esquinas, subido en mi combi hippie que tenía yo, anule para decir que ya, ¿no? Entonces, cada elección hacemos propuestas, hemos propuesto candidatos independientes, es una vía que han hecho imposible, muy difícil en el estado de Puebla. Moreno Valle fue totalmente antidemocrático en ese sentido. Y entonces ahora viene el 2018, no sabemos qué vamos a proponer, pero pueden encontrarme en Facebook, ahí hablo del tema de cambio social, de política. Gabriel Hinojosa, en Facebook, pídanme amistad y pueden leer ahí en mi muro, está abierto, lo que pienso, que de Trump, que de esto, que del otro, que sube, que baja. Ahí pongo mi pensamiento y G2G es un pequeño consejo de luchadores, pero analizamos cada vez y decimos en esta elección, ¿qué podemos proponer que genere el mayor cambio posible? Wow. Y entonces ya los invitamos. Oigan, ahora hagan esto. En general, hoy lo que pensamos es que ya se necesita un gran pacto nacional, un gobierno de transición, sí, mediante un pacto de alguien que tenga la inteligencia del lado de los partidos, de hacer un pacto con nosotros en la sociedad. Ya hay quien lo está proponiendo. Hay un movimiento que se llama ahora.com. Lo pueden buscar en internet. Hay otros que están haciendo. O sea, ya es evidente que el sistema está agotado. Que gane quien gane por la vía normal, el país seguirá atorado. Entonces estamos diciendo, es hora de parar, de quitar este juego y de reemplazarlo por un gobierno de transición con una alianza ciudadana muy fuerte que nos dé chance de cambiar a México durante 6 años y dejar este juego tonto que traen los partidos. Es a donde estamos unidos ahora, pero todavía no se materializa alguna de esas opciones. Si se materializa hay que empujarla, si no, pues la mejor posible, la que más se comprometa, ¿no? Pues muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por hoy compartir todas estas experiencias, todas estas recomendaciones y bueno, pues ¿con qué nos dejas? ¿Con qué reflexión final a nuestros amigos del auditorio? Bueno, muchos me dicen, la política no es lo mío, yo no le entro y yo mejor, a veces yo los ridiculizo un poco, cuido gatitos, perritos, los quiero mucho, siembro un arbolito en mi banqueta. Trabajo, cuido mis niños, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Entonces yo lo que les pido es que le regalen un poquito de su tiempo al cambio social. Claro. Que hagan algo, que no esperen que otros se los vayamos a hacer. Sí. Puebla la podríamos cambiar si la gente apoyara. Exacto. Tú y yo solitos no podemos. O sea, entonces la participación política, esa cultura cívica es esencial para los países que progresan. Y eso no requiere que se entreguen a la política ni que sean políticos. Se requiere que digan, sí, voy a darle una limosnita de mi tiempo, de mi talento o de mi dinero para que suceda el cambio. Claro. Puedo repartir volantes en mi manzana, pero involucrémonos. Yo veo mucha gente que se queja y se queja con razón. Veo muy poca que propone y muy poca que diga, yo apoyo. Claro. Hay una propuesta, órale, díganme qué, a quién, en dónde, y vamos a pasar el mensaje, a pedir el voto, a explicar. Pero esa es una característica de sociedades avanzadas. Queremos ser un mejor México, tenemos que cambiar como ciudadanos. Claro, empecemos desde nuestra trinchera, ¿no? Desde entonces les pido su limosnita para el cambio político. Eso está perfecto. Me encanta, Gabriel. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Esperamos pues tenerte después, ¿no? Cuando tengas tu libro. Mucho gusto, Diana. Por ahí he escrito capítulos en mi Facebook, si no me los piden, es muy divertido.
Como por ejemplo di el primer grito de independencia en el balcón del Palacio Municipal. Son 3 ocas o 4, pero se van a morir de risa. Pues muy bien, estaremos pendientes. Amigos, si tienen alguna duda, inquietud, pueden seguirlo a través de su página de Facebook, Gabriel Hinojosa. Pues muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Yaneli, un gusto, un placer. Y pues bueno, amigos, gracias también a ustedes por escucharnos, por acompañarnos todos los viernes en su programa Enlaces. Y recuerde que nosotros tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana.